Esteban Hernández, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias por invitarme. Eres escritor, has publicado obras como Los límites del deseo, Instrucciones del uso del capitalismo del siglo XXI, Nosotros o el caos y El fin de la clase media. Eres periodista en elconfidencial.com y tienes un blog que se llama Postpolítica. Y hoy precisamente vamos a hablar de política, de la actualidad política. Si te parece, empezamos hablando del Partido Popular y de la elección de Pablo Casado como su máximo líder, como el presidente del Partido Popular. ¿Qué te parece la gestión de Casado en sus primeros días al frente del PP? El PP tenía una papeleta complicada después de salir del gobierno y ha tratado de solventarla desde mi perspectiva, siguiendo la línea que le siguió a Mariano Rajoy para al menos no perder demasiado espacio cuando Zapatero llegó al poder. Normalmente los partidos en España cuando entran en el gobierno tardan bastante en marcharse, ¿no? Si uno mira desde González hasta ahora, los periodos de permanencia han sido bastante largos y siempre había algún acontecimiento, una crisis, los atentados, etcétera, ¿no? Que han forzado la salida, ¿no? Digamos que por sí mismos, ¿no? Una vez que se instalan en el poder y esto se reproduce también a nivel económico, es complicado sacarlos de allí. Y cuando el PP salió con Zapatero, tuvo una oposición, hizo una oposición muy dura, con mucha presencia en la calle, activó bastante a lo que fue la derecha religiosa. Fue la época de la revisión digital terrestre también, con muchísimos programas, ¿no?, favorables a esas posiciones más conservadoras. Y la elección de Pablo Casado creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con cerrar filas, tratar de que no se le vayan votos por la derecha, de recuperar parte de esa derecha que sí se había marchado, como era la religiosa, y de alguna manera concentrar fuerzas en un momento complicado, cuando además pues, tiene un competidor, un neto como Ciudadanos también, ¿no? Aparte de Vox. ¿La elección de Casado te parece una vuelta al PP de Aznar o un avance, por denominarlo de algún modo, hacia el populismo de derechas en Europa o a la extrema derecha? Creo que es más que Aznar, porque date cuenta que el populismo de derechas en Europa tiene unas características un poco distintas, ¿no? Aunque pueda estar presente religiosos, no le dan tanto peso, y especialmente en el tipo de temas que tratan, y se ve muy bien en el caso de los inmigrantes, por más que visualicen un problema en concreto, siempre acaban llegando a una causa. Los inmigrantes son producto de una mala gestión de la Unión Europea que nos está perjudicando a nosotros como italianos, a otros como franceses, etcétera. Entonces, esa línea de continuidad es la que da verdadera potencia, lo hemos visto también en Suecia ahora, y verdadero recorrido, el sentido de ser un país que podría tener un futuro mejor y no lo está haciendo con la Unión Europea, pero y el ejemplo, ¿no? El síntoma sería hacia una migración desatada, como nos cuenta, ¿no? Esa extrema derecha europea también tiene vínculos bastante claros con Bannon y con Trump, ¿no? Y, y Casado no está en esa tesitura, no es antiguo, puede ser lo de que quieras, pero no tiene esa intención rupturista, y sin esa perspectiva todo el mensaje se pierde fuerza. Yo creo que es eso, es más un regreso al PP de Aznar, insisto, ¿no?, como método para controlar que los votos no se escapen y concentrar fuerzas a la espera del momento mejor. Casado, digamos, por decirlo de algún modo, reideologiza el PP, lo carga más de nociones que tienen que ver con el liberalismo clásico, con el conservadurismo español, ligado a la religión, como decías, o simplemente es una cara nueva al frente de un partido que sigue siendo el partido conservador de siempre. Lo que reideologiza al PP es el hecho de haber sido la oposición. Cuando los partidos están gobernando, suelen querer mostrar un perfil mucho más técnico, mucho más de gestión, que pueden matizar con elementos culturales, pero que fundamentalmente lo que la idea que nos transmiten es estamos haciendo lo correcto para encajar con las normas de Europa y para intentar que la economía vaya bien y que la convivencia vaya bien. Cuando sales de ahí, obviamente ese mensaje ya no lo puedes mantener
y entonces sí regresas digamos, a posturas más fuertes o más ideologizadas, pero insisto, como maniobra electoral, cuando uno hace el recorrido inverso y va a la oposición al poder, entonces rápidamente como todas aquellas medidas que pudieran ser, ¿no?, de acceso ideológico, se aparcan rápidamente. Le ocurrió al PP cuando decía que iban a bajar los impuestos, que realmente no lo bajaron, o cuando prometían cosas a la derecha religiosa que no pudieron cumplir, y les está ocurriendo también a José ahora cuando hablaba del impuesto a la banca ¿no?, y demás. Para terminar con el tema de Casado y del PP y hablar un poco de Ciudadanos, antes de terminar con Casado, ¿te parece que Casado, bueno, en una entrevista recientemente, apuntaba que uno de sus principales objetivos al frente del PP sería que España volviese a ser un país donde hubiese dos grandes partidos, PP y PSOE, y partidos mucho más pequeños, o sea, que la competición no fuese a 4, sino a 2? ¿Crees que está encaminándose a lograr ese objetivo? Bueno, vamos a verlo. Por dos motivos, ¿no? Porque es verdad que ahora podemos pensar, por ejemplo, en la izquierda, que eso tiene pinta de que sea así, de que el PSOE tenga un recorrido mayor que Podemos, y que a lo mejor el PP recupera peso y Ciudadanos no lo gana, o desde luego no llega a las cotas que parecía tener hace 3 o 4 meses, ¿no? Es verdad también que todos estos anuncios, todas estas visiones de futuro en España son, bueno, en España y en Europa, ¿no? Pero en España especialmente son difíciles de mantener en el tiempo porque hace 100 días o hace 110 días nadie pensaba que iba a estar eso en el gobierno y todos pensábamos que Ciudadanos iba a tener recorrido, ¿no? Entonces, digo que con esas salvedades entiendo que la intención de los partidos viejos será consolidar un nuevo bipartidismo, de los nuevos permanecer y ser fuerzas que cuentan, ¿no? Pero yo creo que junto con eso tenemos que analizar un poco el contexto europeo y en Europa lo que estamos viendo es que los partidos tradicionales están siendo canalizados por uno de ellos y bueno, lo puedes ver en Alemania, por ejemplo, como el partido de Merkel está consiguiendo que los votos al Partido Socialista para gobernar en coalición sean mucho menores, la desaparición en Francia de los dos partidos principales del juego político en las últimas elecciones, la llegada del Movimiento 5 Estrellas y de Salvini en Italia, ¿no? De alguna manera lo que nos marca eso es cómo los partidos, digamos, en ecosistema, sean de izquierdas o de derechas, entran en competición y al final es uno de ellos el que domina y el partido de oposición grande pasa a ser, digamos, el extrasistémico, ¿no? Sea la extrema derecha o en algún momento determinado la izquierda, ¿no? Y este intento de bipartidismo lo veo complicado en España a medio plazo. Quizá pueda funcionar en próximas elecciones, pero a medio plazo lo veo complicado. En relación bueno, a las tendencias políticas en Europa, que si ayer, por ejemplo, en Suecia quedaba tercera fuerza política la extrema derecha en Suecia, en Alemania, bueno, los partidos de la extrema derecha también están teniendo resultados cada vez mejores, ya están en el gobierno en Italia, bueno, parece que día a día avanzan las ideas de la extrema derecha, políticas de regulación de la inmigración, y poner lo material encima de la mesa y dejar al lado cuestiones a lo mejor que tienen que ver más con la ética o con lo cultural. ¿Qué crees que Ciudadanos, cuál crees que tiene que ser la evaluación de Ciudadanos en torno a esto? Me refiero, parece que está centrándose en solo la cuestión catalana en España y está dejando de lado otras cuestiones como la de migración, como la crisis laboral que hay en España, o otros aspectos como puede ser la robotización o la mecanización de los trabajos, ¿no? Y la precarización del empleo. Ciudadanos, para poder competir por ser presidente del gobierno, Albert Rivera, ¿hacia dónde crees que puede ir? Pues Ciudadanos lo tiene complicado ahora, en buena medida gracias a la jugada que hizo Sánchez, ¿no? Digamos que el origen de Ciudadanos tiene que ver con clases medias urbanas liberales que se encontraban más cómodas en un espacio distinto de la derecha religiosa y un poco rancia del PP y con los casos de corrupción que había habido, pues ayudó mucho, ¿no? A que Ciudadanos tuviera un espacio. Y ese era su horizonte.
Pero la verdad es que después de Cataluña, ¿no? Digamos que utilizar la bandera de España les vino bien, entendieron que era una buena idea para seguir creciendo, giraron un poco más hacia ese camino. Y se encontraron, al encontrarse con Sánchez, les dejó completamente fuera de juego en ese espacio, porque, claro, las propuestas ideológicas en lo que se refería a las propuestas liberales de mayor de tolerancia, permisividad y tal, ¿no? Con elementos, digamos, culturales que el PSOE puede utilizar, tenían, o sea, digamos que la derecha del PSOE y Ciudadanos tampoco tenían demasiada diferencia, ¿no? Entonces, cuando el PSOE ocupa lleno ese espacio porque va al gobierno, a ti te deja sin camino de salida y el que estás aprovechando, el que está intentando aprovechar, es ese que le queda como propio, que es Cataluña, que es el lugar donde siguen siendo fuertes y más fuertes que cualquier otro partido español, ¿no? Y claro, el problema es que haces a partir de ahora, ¿no? Si sigues jugando a la base del liberalismo, Claro. del diálogo ¿no? Con el mundo globalista y tal y cual, que al que te orientabas, lo vas a tener difícil y si te hacen más de listos que el PP también. Entonces, creo que tiene un espacio ahí, tiene que saber muy bien, ¿no? Hacia dónde se dirige y ver las opciones que tiene cada uno. Pero ahora mismo está una pinza. Es que quizá uno de los problemas de Ciudadanos, como apuntas, que se queda sin espacio en aspectos de temas culturales, porque ahí ya lo copa el PSOE. A la derecha, el PP está, digamos, revitalizándose con Casado al frente, y Rivera se queda un poco en tierra de nadie, solo con el tema de independentismo, bueno, secesianismo, lo diré, en Cataluña, y parece que está siendo incapaz de situar otros temas en la agenda política, no parece no tener más programa que dar solución al tema catalán. Claro, en relación a eso, Ciudadanos es un partido liberal y podríamos denominarlo como un partido estabilizador, en el sentido de que apoya a PSOE, a PP, en función de quién tiene más votos, en función de intereses electorales en cada comunidad autónoma o en el gobierno de la nación. Sí, sí. Bueno, el recorrido de Ciudadanos hasta ahora ha sido este. Ellos tuvieron la esperanza no hace mucho, ¿no? De abandonar ese papel y de que fueran otros partidos los que estabilizasen a Ciudadanos cuando llegasen al gobierno. Y bueno, tampoco tenía pinta de que pudiera ocurrir el alineamiento. Lo que pasa es que es verdad que que Ciudadanos se queda con un espacio difícil porque podría jugar cartas relacionadas con la inmigración, podría jugar cartas, digamos, anti-UE, como han hecho otros partidos de derecha, pero no es su terreno, no es eso por lo que abogan, con lo cual, digamos que es un camino cerrado. Y el gran problema de la derecha, y por eso tampoco se han desarrollado en España otro tipo de opciones, que sí ha ocurrido con la derecha europea, es que junto con todo este tipo de medidas, digamos, un poco más identitarias de mi país primero, etcétera, etcétera, los inmigrantes, también tenían una perspectiva económica en la que podían dar recorrido a las clases populares, ¿no? Con la que las clases populares se podían identificar. Y era el caso de Trump, ¿no? Incluso el caso de Salvini, ¿no? Ahora con la polémica sobre el decreto de dignidad. Pero claro, tanto PP como Ciudadanos son liberales y son un tipo de propuestas que no quieren hacer y que tampoco encajarían con su ideario, ¿no? Entonces, eso, aquellas opciones en las que la derecha europea ha sido más fuerte, ellos parecen tenerlas detadas y desde esa perspectiva me parece que están abocados a competir unos con otros en el espacio español por temas más identitarios que otra cosa. Si te parece, hablamos brevemente de estos 100 días de gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en minoría, con apenas 80 diputados y apoyo de Unidos Podemos y de PNV, Esquerra, Bildu y el PDeCAT. ¿Qué futuro le auguramos a Pedro Sánchez? Parece que ha apostado por temas culturales, temas que tienen que ver por ejemplo, la sumación de Franco, y ha dejado de lado temas que tienen que ver con impuestos, con meterse en una reforma laboral, reforma fiscal. Parece que se queda con la sumación de Franco y temas más bien éticos o culturales. Bueno, no le queda demasiado. Podría hacer otras cosas, pero tampoco es función. Yo creo que
El PSOE ahora mismo encabeza, ¿no?, la lista hacia las próximas elecciones, porque además está en el gobierno, suele darte una mucha mayor ventaja y la que aprovechar. Está realizando una gestión, pues eso, de ir salvando papeletas, pero en la que puede robar bastantes votos a su competidor directo, ¿no?, que podría ser Podemos, en su trato. Y yo creo que ahora mismo es un poco el que está más sólidamente situado, ¿no? Insisto que en España en especial, pues, dentro de los meses, pues es totalmente contrario, ¿no? Pero rendimientos sí lo es. Y claro, el hecho de que se centren los temas culturales, mm, no solamente por el hecho de que tenga pocos diputados y sea muy complicado en esas circunstancias poder sacar adelante un programa de gobierno un poco más duro, un poco más ideológico, ¿no?, un poco más derivado hacia la izquierda, ¿no?, sino que creo que si tuviera más diputados tampoco lo haría. El papel que está jugando el PSOE no tiene que ver con eso. Es muy complicado hacer políticas económicas diferentes cuando las políticas económicas se marcan en Bruselas. Por lo tanto, la única manera que tienes de diferenciarte como partido de izquierdas es recurrir a la cultural. Entonces, efectivamente, son temas como lo de Franco, que tampoco suponen un gasto a las arcas públicas. Hay, en fin, iniciativas diferentes, pero que no giran en ningún momento el sistema económico hacia un lado diferente. Y creo que ese es un poco el papel que el PSOE quiere jugar y en el que espera posicionarse, ¿no? Una política económica ortodoxa en la que Bruselas y Alemania queden contentos, y una política cultural que signifique como gente diferente del PSOE, o sea, del PP y de Ciudadanos, y que por tanto les permita ser más izquierdas y robar los votos a Podemos, ¿no? ¿A Pedro Sánchez le sienta bien la chaqueta de presidente del gobierno? Me refiero, ¿le está viniendo bien, crees que en Sí, cuanto a sí. posicionamientos políticos de cara a futuras elecciones municipales, europeas y el año que viene a nivel nacional? Sí, 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 vamos, digo que no, que aquí es difícil prever nada, pero si las elecciones fueran mañana, desde luego, le habría venido bastante bien gobernar, sí, sí. O sea, es mucho más complicado crecer siendo oposición que crecer siendo gobierno en un contexto como este, ¿no? O sea, cuando el gobierno está muy deteriorado te puede venir en contra, o sea, puede ir en contrario, pero normalmente el que gobierna tiene ventaja. Hablamos, si te parece, brevemente también del socio principal de Pedro Sánchez, de Unidos Ujú. Podemos. Yo creo que algo que se pregunta seguramente a algunos de los votantes de Podemos o de Izquierda Unida que nos estén escuchando es ¿qué le pasa a Unidos Podemos? Que han perdido el pulso de la actualidad. Sí, pero era complicado que no creciese, empezando por una estructura muy frágil, en la que había distintos grupos políticos formando parte del núcleo, ¿no? Los capitalistas, los regionistas, además estaban las confluencias, en fin, o sea, tenía que moverse un equilibrio muy precario, ¿no?, que se ha resuelto con un liderazgo más o menos fuerte de Iglesias, donde los rivales cada vez tienen menos peso, pero también claro, se han juntado dos cosas, ¿no? Una posición claramente tacticista de Pablo Iglesias desde el principio, donde ha ido dando saltos ideológicos de un lado a otro sin conviniera y sin una perspectiva muy clara y un mensaje muy claro, tratando un poco de aferrarse a las olas institucionales, ¿no? Para no perder compa, pero obviamente cuando haces eso cada vez pierdes más, ¿no? Y luego, pues eso, pues unas tensiones internas que en el instante en que pues, se prevé que no se van a tener buenos resultados de elecciones, pues comienzan no ya a estallar, sino a manifestarse de una manera mucho más viva, ¿no? Con lo cual, pues era complicado, ¿no? Que Podemos fuera un partido sólido, salvo que, ¿no?, de verdad hubiera sido el partido dominante en España, que eso cohesiona más que ganas, todo el mundo está cohesionado, ¿no? No es el caso, cada vez van hacia abajo, por lo tanto es normal que las tensiones internas se multipliquen. Hace unos meses entrevistamos en este mismo programa al profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, al profesor Bastos, y apuntaba a que su opinión, la crisis de Podemos, el momento de Podemos, él entendía que ya había pasado y que parecía difícil que volviese,
entendía porque el tema clave, el eje clave, hoy ya no era arriba, abajo o izquierda, derecha, sino que era constitucionalismo contra el riesgo de ruptura de España, contra el secesionismo o el independentismo, y que en ese eje Podemos lo tenía muy complicado. No sé si compartes su opinión. No, yo creo que lo tiene difícil, pero por otros motivos, ¿no? Seguramente en ese instante concreto la actualidad está marcada, ¿no? Por ese eje y se va a ir repitiendo, ¿no? Y en ese eje Podemos es un partido bastante débil porque en un instante de gran polarización, ¿no? Cataluña y el resto de España optó por una vía intermedia que podía tener su valor, pero que además de saberla vender bien o mal, era la posición más frágil en ese momento, ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso lo perjudicó, pero yo creo que si uno amplía la mirada y ve también el mapa europeo, desde luego que hay dos ejes muy importantes, el de arriba abajo sigue sirviendo, fundamentalmente el de el del globalismo, ¿no? Contra el nacionalismo, ¿no? El de la mirada pro UE, pro global, de mercados abiertos, de tolerancia con las minorías, etcétera, ¿no? Y la mirada más cerrada de defensa de lo nuestro, en un momento de escasez, aboguemos por los nacionales, salgamos adelante, que hemos sido un país grande, protejamos a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Y esos dos ejes son los que están moviéndose ahora en Europa, ¿no? Y en España creo que el elemento nacionalista catalán, ¿no? Siendo importante, no es tan decisivo, ¿no? Como parece por el número de horas que dedicamos al asunto. A tu entender, a nivel europeo, apuntas a que el eje clave es proteccionismo, digamos nacionalismo versus globalismo, ¿no? Culturalismo versus nacionalismo. En España, ¿cuál entiendes que es el eje clave? ¿Si crees que sigue siendo el eje tradicional izquierda-derecha? España es un lugar un poco más complejo porque hay cuatro partidos, ¿no? Pero luego que la izquierda derecha sigue teniendo una validez, ¿no? Yo creo que todavía estamos metidos en eso, especialmente porque tampoco tenemos ningún partido sistémico, o sea, no hay ninguno que apueste claramente por salir de la UE, ni tampoco tenemos una izquierda a lo Corbyn, a los Sanders, ¿no? Que por desarrollarse en fronteras nacionales permite ser más osado en las propuestas. Entonces, digo, porque al diluirse de esta manera estos dos ejes tan potentes, o sea, al ser complicado que uno pueda proponer cosas de izquierda, ¿no? Realmente potentes, ¿no? O que pueda proponerlas de derecha y optar por salir de la UE, pues estos dos ejes tienen un recorrido menor, ¿no? Y por lo tanto, todavía seguimos un poquito anclados en ese eje, digamos, tradicional, donde filias y fobias respecto a los partidos conservadores y progresistas juegan, ¿no? Y donde, de alguna manera, pues el identificar al PP, ¿no? Tal como fascista, franquista, ¿no? Identificar a Podemos como pro Venezuela de pro Maduro y tal y cual, sigue teniendo un valor. Tampoco es un valor enorme, pero sigue teniendo todavía un recorrido, ¿no? Y por eso mismo digo que el eje izquierda-derecha tiene un peso todavía aquí. Y con respecto al tema que hacemos referencia ahora mismo, a la crisis de la Unión Europea, ¿crees que estos mejores de resultados, este nuevo eje nacionalismo contra globalismo, Unión Europea contra nacionalismo, crees que es el eje clave y que puede ser el final de la Unión Europea? Bueno, yo creo que es un eje clave y creo que cuando vamos a ver en las siguientes elecciones europeas donde los nacionalistas, ¿no? Los antiglobalistas, no van a tener un recorrido importante en diferentes países y van a tener un grupo bastante sólido en el Parlamento Europeo, ¿no? Y creo que va a marcar la agenda en los próximos años. Y creo además que este bloque que sí pretende romper la UE, ¿no? No solamente es un elemento continental, sino que es una intención que trasciende los límites de Europa, ¿no? El primero que quiere debilitar o acabar con la UE es Trump, porque
y lo hemos visto en el Brexit. El tener una Unión Europea, la Unión Europea es competidora comercial de Estados Unidos. Sí. Eh, Geopolíticamente tampoco les está muy útil ya, o sea, no tenemos a la Unión Soviética a las puertas como antaño, ¿no? Y el gran enemigo es China. Y entonces Estados Unidos está concentrado en la guerra contra China. Y en ese entorno, el hecho de tener un socio tan fuerte como la UE, que por lo tanto exige ventajas, determinadas ventajas, y que comercialmente te puede hacer daño, o puede conseguir que ganes menos de lo que esperas, es un problema para Trump. Puesto que si Estados Unidos negociara individualmente con cada país, ¿no? Con Francia, con España, con Alemania, ¿no? Claro, la capacidad de negociación sería mucho menor por nuestra parte, ¿no? Ellos teníamos una capacidad de negociación mucho mayor. Le interesa a una Unión Europea más débil para que le plante menos caras. Insisto que esto ha sido el Brexit, ¿no? El hecho de que el Reino Unido establezca lazos más directos con Estados Unidos, cuando Trump la última visita que hizo al Reino Unido, lo primero que avisó es cuidado con lo que hacéis con la Unión Europea el tratado de salida, porque eso va a dificultar o no el que tengamos un buen tratado con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hay muchos países, ¿no? Que empiezan a pensar, o mucha parte de los países que empiezan a pensar así, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva a Trump le interesa, ¿no? Bueno, el gobierno de Netanyahu también se ha quejado, ¿no? De cómo la Unión Europea es una piedra en el zapato en Oriente Medio y que le gustaría ver una Unión Europea menos unida para poder conseguir mayor respaldo a sus posturas aquí, ¿no? En fin, a Rusia tampoco le interesa demasiado tener una gran potencia, ¿no? En sus fronteras, como he visto en el caso de Ucrania. Sí, pues hay muchos intereses internacionales, ¿no? Que verían bien un debilitamiento o una desaparición de la UE, ¿no? Y estos movimientos nacionalistas, ¿no? De esa nacionalista en Europa coinciden, ¿no? Con todos estos movimientos exteriores que están empujando en esa dirección. ¿Qué papel crees que juega la Unión Europea en el mundo, si es que juega alguno? Ahora apuntabas diferentes intereses comerciales, al Brexit, bueno, a países como Rusia, que evidentemente les interesa el debilitamiento como actor político de la Unión Europea. Por ejemplo, en la crisis de la inmigración o en políticas que tienen que ver con fiscales o de regulación de la inmigración, ¿qué papel está jugando la Unión Europea? Bueno, decía, entrevisté no hace mucho al Piqué, ¿no? Y me decía que, por ejemplo, el chascarrillo, ¿no? Que se cuenta fuera de Europa es que la Unión Europea se divide entre dos tipos de países, los pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, ¿no? En Moscú pueden hablar de Estados Unidos o de China, pero mencionan poco a la UE, ¿no? Porque no la consideran un actor internacional relevante, ¿no? Son digamos que el tipo de potencias ¿no? Con las que tenemos que competir no tiene mucha consideración, pues es señal de que Europa tiene menos peso de que debería, ¿no? Bueno, y en gran parte porque Europa también, o sea, la UE es un entorno muy poco cohesionado, no solo en lo económico, sino porque cada país trata de buscar sus intereses y a veces esos intereses privados van en detrimento de los intereses de conjunto, ¿no? Bueno, en ese contexto no somos una potencia menor, pero tampoco pintamos gran cosa, ¿no? A la hora de establecer, como tú decías, ¿no? Regulaciones interiores, ¿no? O tomar una política clara frente a la inmigración, podemos adherir a criticar a la UE, ¿no? Hay dificultad para llegar a medidas generales. Es obvio que la política de inmigración no puede limitarse a los países donde los inmigrantes desembarcan y tendrían que tener un recorrido y una planificación mucho mayor en toda la UE. Es evidente que a empresas como Google, Uber, Facebook, Amazon, ¿no? que son empresas estadounidenses y que tienen unas condiciones de funcionamiento claramente beneficiosas para ellos y negativas para los territorios en los que se desenvuelven, habría que intentar combatirlas de algún modo. La medida fiscal es una de ellas, pero claro, tomar medidas fiscales contra este tipo
de empresas supone también una cartera de amistad de Estados Unidos, y hay países en Europa que no quieren hacerlo, ¿no? La tasa Google que se batió anteayer, ¿no? En Europa no tuvo ningún recorrido, o sea, aplazado para dentro de 3 meses y tal, como, pues porque los países del norte no quieren. ¿Sí? Ah, y exactamente igual en general, o sea, si es verdad que la política Banco Central europea ha beneficiado a algunos países y nos ha perjudicado a otros. Sí. En ese contexto de vida interna y de tensiones internas en la UE, pues es muy complicado, ¿no? Que la UE tenga lo que sea necesaria, que sea indispensable, para tener además, o gracias a eso, un recorrido internacional y una presencia internacional poderosa. Hablamos, hacía referencia ahora a grandes empresas tecnológicas como puede ser Google, ¿no? Estas grandes empresas tecnológicas y las empresas multinacionales de otro tipo de otro tipo de industrias son el mayor peligro para lo que entendemos como Estado-nación o para el actor político de la Unión Europea, para los estados, para el estado de bienestar que hemos alcanzado, las cotas que hemos alcanzado, por ejemplo, en esta zona del mundo, en la Unión Europea. Bueno, estamos en un contexto donde cada vez más las empresas grandes lo son más, ¿no? Y las pequeñas tienden a desaparecer igual que las medianas. Entonces, la capacidad de poder político que tienen las multinacionales es grande, ¿no? Pero habitualmente cuando hablamos de empresa multinacional, pues uno puede, no sé, pensar en Volkswagen, ¿no? Una empresa que fabrica coches, etcétera. Y bueno, en realidad las grandes empresas de verdad son las empresas, sí, son las empresas del ámbito financiero, ¿no? Los fondos de inversión, ah, los bancos y grandes fondos que tienen la deuda, ¿no? En sus manos, la capacidad de calificar para que el dinero te cueste más barato o más caro cuando tengas que pedirlo, en fin, o sea, eso, desde luego, todo eso es estructurado, y es una parte de la globalización, es estructurado por completo el poder de Estado-Nación, por completo, ¿no? Y, bueno, pues los problemas de España, por el dinero que estamos pagando ahora mismo todos los españoles, pues tienen que ver con una dinámica en la que había que devolver, las cajas españolas tenían que devolver el dinero que se habían prestado a bancos alemanes, y había que sacarlo a algún sitio, estamos pagando nosotros, ¿no? Y exactamente igual le pasa a este negocio de deuda, etcétera. No, bueno, estos son los que han desestructurado, ¿no? El poder de los Estados-Nación, ¿eh? Y son, obviamente, fondos también apoyados por un respaldo de fuerza detrás y que no es menor, ¿no? Y en segundo lugar están las empresas tecnológicas, cuya intención, porque lo necesitan para poder dar beneficios, porque es indispensable para que pueda funcionar bien, es desestructurar la organización comercial y social de los estados en los que se desenvuelven. La normativa laboral, la normativa fiscal, ¿no? La relación con el consumidor que se había tejido en los estados-nación durante la época del capitalismo fordista, pues era mucho más rigurosa, ¿no? Que la actual, y no y con ese tipo de empresa absolutamente desestructurada, ¿no? Pongamos el caso de Uber, que no produces nada, no tienes coches que sean tuyos, no pagas, o sea, no tienes trabajadores tampoco, lo único que tienes es una aplicación que te produce beneficios, de la cual recibes beneficios de un montón de países del mundo, ¿no? Sin realizar gasto apenas, porque insisto, ni la gasolina, ni el coche, ni el servicio, ni el cliente, nada es tuyo, ¿no? Bueno, pues solo puede funcionar en la medida en que se permite pagar impuestos en otro sitio, se permite estructurar las reglas para que sean ellos los que ocupen el mercado que estaba estructurado. Bueno, y estas Amazon... Estaba estructurado y regulado, ¿no? Como era el sector Claro, del taxi. sí, sí. Sí. Bueno, Para pasar a como el del hotel, o como una estamos empresa, en la Guatemala. una empresa Claro. multinacional que, bueno, en el que no hay casi regulación, hasta hace poco no había regulación en torno a este tema, ¿no? Ya, lo que pasa es que hay un elemento aquí peculiar también con el asunto del taxi, como tantas otras cosas, ¿no? De mucha gente dice, bueno, es que el taxi funciona mal, y entonces, bien, pues si el taxi funciona mal, pues que se arregle, ¿no? Y si lo que hemos decidido realmente es de regular, pues entonces regulemos para todos, que cualquiera, incluso yo, pueda llevar en mi coche a alguien y cobrar los servicios sin necesidad de, ¿no? Claro, De si el pagar sistema está impuestos ni nada de regulación, nada. pues luego, claro.
Claro, Pero pero me si parece... lo que haces es Claro, regular, ¿no? Para que puedan entrar operadores muy concretos, ¿no? sí. Y puedan quedarse con el sector, entonces no estás desregulando. Lo que estás haciendo es beneficiar, ¿no? A un sector en concreto y perjudicar al resto. Entonces, digo que también con con este asunto de las empresas tecnológicas, pues existe mucha retórica, ¿no? Claro. Ujú. Esteban Hernández, pues si te parece vamos terminando. Te planteo una pregunta que nos dejaba apuntada uno de nuestros colaboradores, Aitor Cano. Nos preguntaba nos decía que te preguntásemos en torno al futuro de la izquierda, en el sentido de que en un sistema capitalista en plena crisis, una crisis de los Estados-nación, una crisis de nuestro actor político referente a nivel europeo, que es la Unión Europea, y una crisis de laboral y económica de los Estados-nación pertenecientes a la Unión Europea, sobre todo los Estados del Sur, la izquierda tiene capacidad de supervivencia en este estado de las cosas. Sí, sí, las viene. No sé, dentro de un mes publico un nuevo libro, se llama El tiempo pervertido, donde hablo un poco también de Nos lo apuntamos. eso, ¿no? De derecha e izquierda, desde mi punto de vista, en este contexto, cuál es la relación que tienen con el futuro. Y bueno, yo creo que los últimos años, digamos que desde hace más de una década, ¿no? Pero centrando un poco en la situación que fue el 15M, ¿no? Han sido años perdidos. O sea, toda esa esperanza que se ha puesto en Podemos, ¿no? Mm, ha sido un poco generar falsas ilusiones frente a una opción que apenas tenía posibilidades por su escasa conexión, ¿no? Con la población y su dificultad para mantener el impulso que había ganado un instante, ¿no? Que era además muy previsible, dada la perspectiva que tenía. Bueno, pues creo que hemos perdido un tiempo importante, ¿no? Y bueno, estamos en un momento, desde luego, de cambios geopolíticos, estamos en un momento de cambios económicos, la izquierda necesaria, iba a tener cabida, desde luego, pero también existe, creo, una capacidad para pensar de otra manera, para identificar, ¿no? Cuáles son los puntos reales en los que se puede ser fuerte y tener una presencia social importante, cuáles son los asuntos éticos mm, más importantes y más relevantes, cuál es la posición estratégica que se ocupa en la relación de fuerza social, en fin, hay que hacer muchas preguntas y contestarlas para tener una izquierda exitosa. Y toda esta polémica entre lo cultural y lo material, creo que al final lo que hace es enredarnos en viejas cuitas de los partidos de la vieja izquierda. Y bueno, pues lo vimos, sé yo, cuando el PC se peleaba con los trotskistas. Sí. Lo que estamos viendo ahora es una revisión de aquel tipo De crisis de la izquierda, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por eso te digo que Podemos cuando llegó lo que hizo, que tuvo no sé, un arranque muy brillante, donde se posicionó socialmente, vino de la nada, etcétera, etcétera, y una vez que llega arriba lo que hace es recoger, ¿no? Los viejos marcos en los que ya están moviéndose y creer que esos marcos realmente iban a funcionar en esta época. ¿No es así? Y cuando Podemos comienza a derrumbarse ¿no? Que las tensiones internas, por los malos resultados y tal y cual, y vamos a esperar un poco, desde luego si en las próximas elecciones los resultados son malos, todas las tensiones explotan ahí, ¿no? Que hace ocurrir, son buenos, pues todos se a filas, pero son malos, será muy complicado, ¿no? Bueno, entonces cuando las tensiones empiezan a explotar, empiezan a discutir lo mismo que discutían hace 20 30 años, ¿no? Entonces, bueno, es esta incapacidad, ¿no? De situarse en el momento concreto, de realizar, no sé, aquellos análisis que podía hacer Marx en el Gesù Brumario, ¿no? Cuando hablaba de las listas de clases en Francia, que veías una mirada, desde luego, muy pegada a tierra y A la muy realidad. clara respecto al momento concreto, ¿no? Y aquí, bueno, pues esa mirada creo que falta, y cuando falta eso, pues es mucho más complicado tejer una opción mínimamente apreciada por los ciudadanos. Y si la izquierda no es capaz de dar respuesta a esto, y la derecha tradicional se está viendo superada, por lo menos en Centro Europa, y parece que empieza a serlo en el norte de Europa, por la extrema derecha y el populismo de derecha en Europa, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, pues
Bueno, yo para estas cosas soy un poco materialista, ¿no? Y creo que lo que nos espera va a venir empujado por la situación económica de los próximos años, ¿no? Desde luego, si la situación económica es mala y no hay una salida por la izquierda, pues la habrá por la derecha. Y bueno, pues mutaremos hacia un tipo de capitalismo diferente. O sea, de capitalismo diferente no, porque ya estamos en él, sino un tipo de organización social de ese y políticas de capitalismo que será distinta. Y bueno, lo hemos visto en momentos de la historia como las democracias pasaban hacia sus democracias o pasaban hacia dictaduras. Podemos ver ahora, ya ahora mismo estamos asistiendo a un repliegue bastante claro. Hablábamos de las elecciones suecas y decía, bueno, pues, ya, pero es que el discurso anti-inmigración y por seguridad del tercer partido, o sea, del partido de derecha, de extrema derecha, mm, es compartido en cierta medida por todas las restos de formaciones que han incorporado medidas de ese estilo a su programa, ¿no? A lo mejor UKIP fracasó en el Reino Unido, que ya no existe, o tiene una presencia muy escasa, ¿no? Pero logró sacar de Europa al Reino Unido y así, y el Partido Conservador recogió ese ideario. Entonces, bueno, a lo mejor no llegamos pero sí parece que es época en la que va a ser época de liderazgos fuertes, ¿no? Y no necesariamente para bien. Entonces, bueno, no, el futuro no tiene muy buena pinta. Bueno, Esteban Hernández, ha sido un placer tenerte aquí en Línea Clara. Muchas gracias por tu disposición y por tu atención y por esta entrevista que espero que les haya gustado, que les guste a todos nuestros oyentes. Ahora también nos podrán escuchar, además de a través de YouTube, a través de la web Voz Paralela. Y lo dice Esteban Hernández, es un gustazo poder cerrar contigo aquí en Línea Clara. No, un placer para mí, muchas gracias por invitarme. Un saludo afectuoso, No, gracias. nada, todo.